Bienvenido a este vídeo en el que te voy a hablar de la función de relación, algo fundamental para todos los seres vivos. Hoy estudiaremos el oído, su estructura y su funcionamiento. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Por qué es tan importante la función de relación? Para responder a esta pregunta debemos repasar las funciones vitales. Recuerda que las funciones vitales incluyen todo un conjunto de procesos muy variados imprescindibles para todos los seres vivos y que persiguen un único objetivo. Dentro de las tres funciones vitales tenemos la de reproducción, gracias a la cual los seres vivos tenemos la capacidad de crear nuevos organismos para evitar la extinción de la especie. Por otro lado, la función de nutrición nos permite captar la materia de nuestro entorno y utilizarla para crecer, reparar estructuras o conseguir energía, todo ello completamente imprescindible para seguir vivos. Por su parte, la función de relación es la capacidad que tenemos todos los seres vivos para interaccionar con nuestro entorno y poder adaptarnos a sus condiciones. Como te habrás podido dar cuenta, el objetivo de estas tres funciones es siempre el mismo: garantizar nuestra supervivencia. Pero como ya te he dicho al comienzo de este vídeo, en esta ocasión nos vamos a centrar en la función de relación. Vamos a estudiarla con algo más de detalle. ¿En qué consiste realmente la función de relación? Recuerda que en este caso estamos hablando de la capacidad que tenemos todos los seres vivos de captar estímulos, que para nosotros se entiende como cualquier cambio del entorno, independientemente de su naturaleza. Este cambio debe ser capaz de provocar en nosotros una respuesta. Esta respuesta, a su vez, dependerá del tipo de estímulo que la provoque y podrá consistir en realizar un movimiento o en liberar una hormona. Recuerda también que esos estímulos podrán ser de diferente tipo, o podrán tener incluso diferente procedencia, pudiendo ser internos, si se producen dentro de nuestro cuerpo, o externos, si se originan fuera. En cualquier caso, el tipo de estímulo va a determinar el tipo de receptor sensorial que utilizaremos para detectarlo. Muchos de estos receptores sensoriales van a agruparse en estructuras más o menos complejas que conocemos como órganos de los sentidos. Y es aquí donde entra en escena nuestro protagonista de hoy, el oído. Vamos pues a empezar a estudiar aspectos importantes relacionados con este órgano tan complejo y tan importante. En primer lugar, vamos a centrarnos en el estudio de su estructura. Como podrás ver en el dibujo, se trata de un órgano complejo. Se encuentra situado en nuestras sienes y está excavado en nuestros huesos temporales. En él abundan los llamados mecanorreceptores, gracias a los cuales vamos a captar información relacionada con el sonido y con nuestros cambios de posición. Haciendo un primer estudio de su estructura, el oído nos permite diferenciar tres zonas bien distintas: el oído externo, el oído medio y el oído interno. En el oído externo podemos encontrar el pabellón auricular, vamos, las orejas, que son unas estructuras hechas principalmente de cartílago que nos van a facilitar la captación de la onda sonora. Actúan de una forma parecida a como lo hacen las antenas. A continuación tenemos el conducto auditivo, que es una especie de pequeño túnel que penetra hacia el interior del hueso temporal, hasta encontrarse con una fina membrana que conocemos con el nombre de tímpano. A lo largo de su recorrido, en el conducto auditivo podemos encontrar una serie de estructuras que impiden que cualquier partícula extraña pueda llegar al oído medio. Estas estructuras son pequeños pelos y depósitos de cera. Al final de este conducto nos encontramos con el tímpano, que constituye el inicio del oído medio. Esta parte del oído continúa hasta otro par de membranas que conocemos con el nombre de ventana oval y ventana redonda. Conectando el tímpano con las ventanas nos encontramos con la cadena de huesecillos, formada por el martillo, el yunque y el estribo, situados en ese orden, y que, como veremos más adelante, actúan como los eslabones de una cadena, permitiendo que la vibración del tímpano pueda llegar al interior del oído. Todavía en el oído medio nos encontramos con la trompa de Eustaquio, un conducto que conecta el oído con la garganta, y gracias al cual podemos igualar presiones a ambos lados del tímpano, evitando así que en determinadas situaciones esta fina membrana pueda lastimarse. En el oído interno
vamos a encontrar una compleja red de túneles que nos permiten distinguir el caracol o cóclea, encargado de la audición, el sáculo y el utrículo, encargados del equilibrio estático, y los canales semicirculares, que se encargan del equilibrio dinámico. Estos últimos, junto con el sáculo y el utrículo, forman el aparato vestibular, que junto con el caracol forman el llamado laberinto óseo. Este laberinto no es más que una compleja red de pequeños canales excavados en el interior de nuestro cráneo. Está tapizado interiormente por una membrana que forma el llamado laberinto membranoso. El espacio delimitado por este laberinto membranoso está lleno de un líquido llamado endolinfa. Por otro lado, en el pequeño espacio que queda entre el hueso y la membrana, vamos a encontrar otro fluido conocido como perilinfa. Por último, conectando el oído interno con el cerebro, nos encontramos con el nervio auditivo, encargado de transmitir los impulsos nerviosos hasta la corteza cerebral, gracias a lo cual podremos interpretar casi cualquier sonido. Toda esta estructura justifica la importancia del oído, un órgano responsable de la audición y del equilibrio. Vamos pues a estudiar sus funciones. Vamos a empezar con la primera de ellas. Veamos los detalles del mecanismo de la audición. Recuerda que el sonido se propaga en forma de ondas. Cuando estas ondas llegan hasta nosotros, son captadas por nuestro pabellón auditivo y posteriormente avanzan a lo largo del conducto auditivo hasta que chocan con el tímpano. Este choque provoca la vibración de la membrana del tímpano. La cadena de huesecillos, formada por el martillo, el yunque y el estribo, se encarga de transmitir esta vibración hasta el oído interno. En este caso concreto, es la cóclea o caracol la que recoge la vibración para convertirla en un impulso nervioso, que será transmitido por el nervio auditivo hasta el cerebro. Pero, ¿cómo se las apaña el caracol para convertir una vibración en un impulso nervioso? El secreto está en su interior. Tal y como puedes observar en el dibujo, dentro del caracol hay una estructura llamada órgano de Corti. Este órgano de Corti está formado por una gran cantidad de células ciliadas, células con una especie de pelito que está en contacto con la endolinfa que rellena el interior del caracol. De esta manera, cuando la vibración llega al caracol, toda la endolinfa que contiene empieza a vibrar. Esta vibración afecta a las células ciliadas del órgano de Corti, de manera que la forma en que vibran los cilios de estas células provoca un determinado impulso nervioso. Y el resto de la historia ya la conoces. Y ahora que ya sabemos cómo funciona la audición, vamos a estudiar el mecanismo del equilibrio. En este caso, debes tener en cuenta que es necesario procesar una gran cantidad de información para controlar un mecanismo tan complejo como el equilibrio o el movimiento. A la hora de controlar el equilibrio, nuestro oído necesita información sobre nuestro equilibrio estático, saber cuál es nuestra posición, y por otro lado, también necesita datos relacionados con nuestro equilibrio dinámico. Es decir, tiene que saber si nos estamos moviendo o estamos quietos. La información sobre nuestra posición es controlada por el sáculo y el utrículo, dentro de los cuales contamos con unas células ciliadas, en contacto con una masa gelatinosa que se mueve cada vez que nos movemos. En función de nuestra posición, esa masa gelatinosa provoca que los cilios de las células se dispongan en una u otra dirección, lo que provoca un impulso nervioso con información sobre dicha posición. Con respecto al movimiento, el mecanismo es muy parecido. En esta ocasión son los canales semicirculares los que contienen en su interior las células ciliadas que detectarán nuestros movimientos. La excitación de estas células provocará un impulso nervioso que será transmitido a través de los nervios. Toda esta información será enviada al órgano encargado de la coordinación del equilibrio y la posición, que en este caso no es otro que el cerebelo, donde se procesará toda la información necesaria para que podamos mantener el equilibrio o movernos de forma coordinada. Una vez aquí, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estudiado en este vídeo. Recuerda que hemos hablado de las funciones vitales y de una manera más concreta hemos explicado en qué consiste la función de relación.
hemos visto con detalle la estructura del oído y hemos explicado tanto el mecanismo de la audición como el del equilibrio. Y hasta aquí este vídeo. Espero que te haya resultado de utilidad. Hasta la próxima.